Amén. Bueno, esta mañana la palabra de Dios tiene por título un modelo a seguir. Todos los que les gusta escuchar la palabra o apuntar más bien la escritura, tiene por nombre esta enseñanza, un modelo a seguir. Y quiero iniciar esta mañana con este relato situado en Louisville, Kentucky, en el año de 1956. Se cuenta o se habla acerca de un hombre recto, padre de familia, y que en cierta ocasión este padre de familia, por distracción, cometió infracciones de tránsito y se hizo acreedor de una multa o de consecuencias de haber quebrantado la ley. Cuando fue citado a corte, este hombre confesó su infracción, la reconoció delante del juez, y este hombre le pidió al juez pagar la pena máxima por la infracción que había cometido delante de la autoridad. Y el juez le dice: bueno, eso amerita cárcel, no mucho tiempo, pero es cárcel. ¿No desea mejor pagar la multa? Dijo: no, quiero pagar la pena máxima. Y algunos pensarán, quizás su esposa no lo trataba bien, no le cocinaba bien. Y mucha gente empezó a generar muchas preguntas de el por qué es que este hombre había decidido tomar esta pena máxima para sí mismo. Y pasó tiempo en cárcel, no mucho, pero pasó un tiempo en cárcel. Y de pronto, cuando sale, mucha gente se acercó a él y le preguntó: oye, ¿por qué hiciste semejante cosa? Eso fue una tontería lo que hiciste. ¿Te hubiera sido más fácil, más beneficioso pagar la multa, no? ¿Cuántos de nosotros nos pasan infracciones y a veces queremos evadir la multa y le decimos: no es un soborno, es una gratitud, hermano, soborno? Porque no queremos evadir la responsabilidad de nuestros actos equívocos. Y este hombre responde con una seguridad. Dice: bueno, creo que de esta manera puedo enseñar a mis hijos que por ningún momento debo menospreciar las leyes que me han sido dadas. ¿A qué voy con esto, amada iglesia del Señor? La palabra de Dios dice el libro del Salmos que la ley del Señor es perfecta. Diga conmigo: perfecta. Perfecta. Y esta es la palabra que nos ha sido dada. Y como hombres de fe, hombres y mujeres que vivimos la fe en Cristo Jesús, tenemos esta labor de vivir y no menospreciar la ley, entiéndase por la palabra de Dios que se nos ha sido dada, y pensar como poca cosa para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque así como este hombre, fíjese, ¿qué cree que causó en estos hijos el que este hombre haya pisado la cárcel? ¿No cree que pensarían los hijos: oye, pues yo no voy a tener no voy a dejar de respetar un alto, no voy a dejar de controlar mi límite de velocidad? Perdón. Estos hijos aprendieron a respetar la ley. Ahora vamos a verlo en la vida como hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí somos padres? Yo soy padre. Jóvenes, algunos dicen: no, yo no soy. Algún día lo serás. Y si dices: no quiero ser padre, bueno, hay que orar por ti, porque algo está, o tienes el don del celibato, o no estamos bajo la premisa que Dios nos enseñó de la multiplicación, porque así lo dijo el Señor. Pero un día lo vamos a hacer, y somos ejemplo y un modelo a seguir. Y somos modelo y ejemplo a seguir para nuestros hijos, o bien para hermanos en la fe, para aquellos que están quizás copiando o imitando una fe. Y entonces esto me coloca a usted y a mí en una posición de pensar con sabiduría los próximos pasos o decisiones en mi vida. ¿Para qué? Para que éstas apunten a un buen futuro para los que vienen detrás de mí. Y repito, entiéndase por los hijos engendrados carnales o los hijos espirituales, y entiendas aquellos que estamos discipulando, enseñando, aquellos que llevamos al evangelio de Jesucristo
que nos ven como modelo a seguir. Y en la palabra de Dios nos enseña un hombre llamado Pablo. Conocemos la historia del apóstol Pablo, o hemos escuchado algunos relatos de la palabra de Dios del apóstol Pablo. Y este hombre, este siervo de Dios, en muchos viajes se llevó a personal o hermanos con él para enseñarles, para discipularles, y a ellos, o a la mayoría de ellos, los tomó como hijos amados. Pregunta: ¿usted ama a sus hijos? ¿Hay aquí quienes están ministrando grupos de vida, células que predican? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Ama a sus hijos espirituales? ¿Los ama a ellos como si fueran sus propios hijos? ¿Qué me dice la escritura de Dios? Nos enseña este modelo a seguir a través de la vida del apóstol Pablo, para que veamos, y así como lo vemos, oímos, aprendamos y vivamos, y vemos el ejemplo, como lo tomaba como hijo a este pastor jovencito llamado Timoteo. ¿Se acuerda de Timoteo? Bueno, vamos a iniciar esta enseñanza en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Cuando lo tenga, dígame un amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Amén. Voy a esperar porque algunos siguen ojeando. Dice la palabra del Señor. Y antes de seguir avanzando, quiero recordarles: Pablo veía a Timoteo como un hijo, no cualquier hijo, un hijo amado por su padre espiritual, que es el apóstol Pablo. Y en esta carta expresa su amor por él y el deseo de Pablo hacia la vida de su hijo Timoteo. Y dice la palabra del Señor, y escribe la palabra a Timoteo, versículo 2. Si lo pueden poner en la pantalla para leer todos juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. ¿Listos? Ahí está. Dice la palabra de Dios. ¿A quién está escrita esta carta? Timoteo. Y dice la palabra de Dios: a Timoteo, amado hijo. Y yo le recomiendo que subraye su Biblia, señale lo que el Espíritu le ministra. Y dice Pablo, es el deseo del corazón de Pablo, es el clamor de la vida de un padre hacia su hijo. Y dice: gracia, misericordia y paz. Diga conmigo: gracia, misericordia y paz. Dice: de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a leerlo. Quiero decirles, vamos a escudriñar una porción de la palabra y no vamos a alcanzar a terminarla. Vamos a partir en dos esta enseñanza. Nos vamos a ir hasta la próxima semana, para que la próxima semana no falte y se vaya con la enseñanza completa. Pero lo voy a leer hasta donde lo vamos a enseñar la próxima semana. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Cómo servía Pablo? Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo en mis oraciones. ¿Cómo hacía sus oraciones? Noche y día. Versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria cómo era la fe de Timoteo, fe no fingida. O sea, que puede haber una fe fingida. Y sigue leyendo la escritura: que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. Note el patrón. Y sigue leyendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de poder y dominio propio. Estas 2 semanas vamos
Pretendo alcanzar a hacerlo en 2 semanas. Si no nos permite, pues nos vamos a una tercera con esta enseñanza. Pero la verdad, para los hermanos que pudieron estar en el primer servicio, es una enseñanza de grande bendición. Y vemos al apóstol Pablo, un padre espiritual amoroso, que se preocupaba con sus hijos, y muestra este corazón de que este padre deseaba lo mejor para sus hijos. Pregunta: ¿quién de aquí no desea lo mejor para sus hijos? Claro que ninguno, todos deseamos lo mejor para ellos. Cuando se nos viene a la mente el futuro de nuestros hijos, ¿qué deseamos? Que no padezcan lo que nosotros padecimos, que no tengan las carencias que nosotros tuvimos, que tengan un buen trabajo, que tengan una buena esposa, que tengan buenos hijos. Deseamos esto para ellos, una estabilidad económica, que tengan una buena herencia que les pueda dejar. Pero mire el corazón que deja ver el apóstol Pablo, que por sobre todas las cosas, recordemos quién era Timoteo, era un pastor, ¿cierto? Bueno, Pablo pudo haber pedido a Dios por la vida de este pastor joven, y aproximadamente tenía mi edad, bueno, 32. Se cree que tenía 33 aproximadamente en este tiempo. Y él, en vez de pedirle a Dios: Padre, permítele hacer una iglesia grande, con grandes paredes, permítele que tenga una pantalla como esas que hoy se usan, permítele que tenga clima, aire acondicionado, permítele que tenga una congregación grande, Dios, a Timoteo. Mire la oración que estaba pidiendo por sus hijos, o por su hijo Timoteo. Gracia, misericordia y paz era lo que estaba clamando por Dios. ¿Por qué? Porque con estas cosas en su vida, en la de Timoteo, en la de usted, en la de sus hijos, en los que usted discipula, con estas cosas se llega a la bendición de alcanzar lo que Dios ha implantado en nuestras vidas. Entiéndase, por llamados, por ministerios, por propósitos. A eso se entienda. No lo que usted quiere lograr, sino lo que Dios ha llamado para su vida. Y Pablo oraba, y la primera de ellas fue gracia. Charis es la palabra original. ¿Sabe usted qué significa gracia en el original? En el no arameo, en el griego, significa favor, significa regalo de una persona mayor, jerárquicamente hablando, que yo. Y sobre todo, un regalo que no merecíamos. Es eso. Pablo oraba por Timoteo: Señor, tu hijo no merece esto, al igual que yo, pero que tu gracia esté con él. ¿Por qué? Porque la gracia nos hace lo que jamás en la vida, por voluntad humana o esfuerzo humano, podremos alcanzar. ¿Cómo? El apóstol Pablo dijo: porque por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque la salvación es por lo bueno que puedas hacer, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y el salvo es aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, que cree que resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, y Él regresará por su iglesia. Ese es el salvo, por gracia. En otras palabras, Pablo sabía que Timoteo seguiría con la labor. Señor, el único que puede hacer el hombre apto para realizar la tarea es tu gracia en la vida del hombre. Es tu gracia sobre mi vida. Anhelas o anhelamos alcanzar, no lo del corazón. ¿Sabe por qué? Porque a veces mucha gente dice: no, tú sigue los deseos de tu corazón. Isaías me dice: engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. Pero si le decimos: Señor, que tu gracia me haga ser lo que tú quieres que sea. Por eso Pablo clamaba por eso, por la vida de Timoteo. Porque no sería Timoteo en sí mismo quien tenía la capacidad de ser un pastor conforme fue preparado, fue llamado y fue ordenado como tal, sino que era por la gracia. Primera de Crónicas, no lo busque, apúntelo solamente. Primera de Crónicas 15:10. Pablo entendía el concepto de la gracia. Pablo entendía lo que pasaba con su gracia. Dice la Escritura: porque por la gracia de Dios, escuche bien, un apóstol de Jesucristo,
escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Milagros sucedieron a través de su vida. Llevó el evangelio a muchas partes, a muchas partes. Pero Pablo entendía: porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice la palabra de Dios. ¿A qué voy con esto? Solamente la gracia de Dios sería la que dotaría de capacidad a Timoteo para alcanzar la labor del pastorado. Y voy con la vida del creyente. ¿A qué hemos sido llamados usted y yo todos en común? ¿No hemos sido llamados a salvación para la gloria de nuestro Dios? Bueno, no es a través de sus fuerzas las cuales vamos a alcanzar la salvación. No es a través del mérito humano, sino es por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por la gracia ningún alcohólico puede por la fuerza humana ningún alcohólico puede dejar de ser alcohólico. Ningún adúltero, ningún fornicario, ningún malediciente, ningún hombre pecador, como todos nosotros, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, podemos dejar de serlo si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Recibir poder y autoridad para hacer algo que no podemos serlo con propias fuerzas. ¿Se fija el peso de petición que estaba clamando Pablo por la vida de su hijo? Y a veces nuestra oración es: Señor, permíteme dejarle un buen terreno. Claro, ¿quién no quiere dejarle eso a sus hijos? No, hoy los millennials, que creo que todavía entro yo en esa, creo que entro, ¿verdad? Nuestros papás se compraron terrenos a 50 pesos el metro y nosotros ya ni los Doritos nos alcanzamos a comprar. Pero cuando la gracia de Dios está en la vida del hombre, lo que el hombre carnal no puede ser, la gracia puede hacerlo. ¿Se fija cómo la oración cambió? Y luego le dice misericordia. Ya vimos gracia, regalo inmerecido. Ahora, ¿qué más le pidió para Timoteo? Misericordia. ¿Sabe qué significa misericordia? Es la compasión de Dios para con la vida del hombre. Vamos a ver esto. Si la gracia es un regalo inmerecido, es decir, la gracia nos da lo que no merecemos, ¿qué es entonces la misericordia? La misericordia nos da, más bien no nos da lo que realmente merecemos. ¿Qué merecíamos usted y yo? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pablo entendía esto. Fíjese bien, Pablo discipulaba a Timoteo para una labor. El Señor nos discipula a nosotros para una labor, el llamado de la salvación. Pero entendía esto Pablo, que Timoteo era un hombre tan falible como el mismo Pablo. Al igual que somos tan falibles usted y yo, somos tan susceptibles a fallar. Y a lo mejor usted puede pensar: usted, pastor, yo no me equivoco. No sea mentiroso y no haga mentiroso a Dios, porque el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Por eso clamaba por misericordia, porque entendía esto, que en algún momento en la carrera de la vida de Timoteo podría haber una flaqueza. Y clamaba: Señor, ten misericordia de Timoteo, porque en algún momento va a fallar. Mire la oración que los padres debemos hacer por nuestros hijos. No es: Padre, que mi hijo no se equivoque, que los que discipulo, los que les enseño, se pueden equivocar. Nos podemos equivocar, pero Padre, ten misericordia de él, para que cuando venga en arrepentimiento le recibas en amor y le digas: hijo mío, tus pecados te son perdonados, levántate y no peques más. Y por último, ¿qué pidió? Ya vimos gracia, misericordia y paz. Podemos ver la paz en dos aspectos. Una es, como dijo Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un bienestar bajo cualquier circunstancia, permanencia de paz. Y entiéndase que cuando hay paz en la vida del creyente, no es similar o sinónimo de ausencia de problemas,
sino es sinónimo de compañía de Cristo en medio de la dificultad. Pero lo que Pablo estaba clamando por la vida de Timoteo era paz para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que separa al hombre de Dios? ¿No es el pecado? Dice la escritura que antes estábamos enemistados con Dios. Aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando soy amigo del mundo, vivo como el mundo vive, me deleito con lo que el mundo se deleita, me gozo con lo que el mundo se goza y me constituyo enemigo de Dios. Por eso esta era la oración de Pablo hacia la vida de Timoteo. En otras palabras, estaba diciéndole al Señor: Padre, que Timoteo permanezca en la relación correcta contigo, en la relación de confianza del hijo hacia el padre y fidelidad del hijo hacia el padre. ¿Por qué? Vamos a entender esto. En la carrera de la fe es una senda que recorremos. Y no sé si ha notado, usted ha visto en algunas carreras, hay ocasiones en donde el atleta va corriendo y de pronto se distrae, se tropieza, no se da cuenta que viene atrás de él y le ganan el primer lugar. ¿Qué pasó? Se distrajo. En la carrera de la fe nos puede suceder que por cosas de este mundo nos distraemos y en lugar de estar en paz con Dios, ¿qué pasa? Estamos enemistados con Dios. Nuestra oración ahora entonces debe cambiar como mire el ejemplo que estaba dando un padre espiritual en este caso para con su hijo. Señor, todos necesitan gracia para tu servicio, misericordia para aquellos que fracasan o están en derrotas, y paz con Dios en medio de un mundo que está enemistado con Dios. Y como padres, ustedes y yo debemos seguir este ejemplo para cualquiera que estamos criando en sangre o en espíritu, hijos espirituales. Y ahora quiero ver el modelo a seguir o el ejemplo que nos enseña la palabra de Dios a través de la vida de Pablo. El primero es el amor a los hijos y el deseo para con los hijos, carnales o espirituales. El segundo es el ejemplo de la gratitud. No pierdas 2 de Timoteo capítulo 1, que ¿se acuerda que dice en el versículo 3? Le dice a Timoteo, versículo 2: a mi amado hijo, gracia, misericordia y paz para con Dios nuestro Señor, nuestro Dios, Padre, y nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía presente algo. Para el mundo, la gracia se obtiene con palancas, la misericordia se obtiene pagando para un favor, y la paz se obtiene cuando hay estabilidad económica. Vamos a verlo de esta manera. Se lo voy a poner un ejemplo práctico. La gracia con palanca: no, hombre, mi hijo, mira, mi compadre está trabajando en tal parte, ahí tú vas a entrar porque entras. La misericordia: pues mira, yo soy el gerente de compras, pero pues me hace falta como que una moto, ¿cómo ves? Y le entras a la empresa. Ya vamos entendiendo más o menos. Pero Pablo entendía algo: la gracia, paz y misericordia provienen de Dios a través de Jesucristo. ¿Anhelas esto en tu vida, en la vida de tus hijos? No lo obtienes de las cosas terrenales, no lo obtengo yo de lo terrenal, lo obtengo de mi Dios Padre a través de mi Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Ahora mira el ejemplo de la gratitud en la vida del apóstol Pablo. A Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y sigue el verso 3: y doy gracias a Dios. Diga conmigo: gratitud. Había un corazón de gratitud en Pablo. En este hombre nos da esta cátedra de cómo debe ser el corazón de los hijos de Dios. Le pregunto: ¿hay alguien agradecido con Dios en esta mañana? ¿Hay alguien que puede decir: yo no tengo nada que agradecerle a Dios? Si alguien es el caso y usted cree en Jesucristo, usted cree que es salvo por la fe, déjeme decirle que hay tanto que agradecerle, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y somos salvos en Cristo Jesús. Pero mira, dale un aplauso al Señor, dele la alabanza, el reconocimiento a Él. Y nos enseña esta carta de cómo debe ser todo
aquel que reconoce a Jesucristo como Salvador, todo aquel que en su corazón le cree al Señor Jesucristo, todo aquel que vive la fe del Señor Jesucristo, ¿cómo debe ser este corazón? Bueno, es el agradecimiento, el corazón de gratitud. Y el apóstol Pablo deja ver su objeto de gratitud. No era Timoteo que le estaba ayudando, sino que era por gracia de Dios. Se acordó de Timoteo y le dijo: Dios, te agradezco a ti, mi Señor, por la vida de Timoteo. Su objeto de gratitud es el Señor. Vamos a entenderlo así. No, mira, gracias a que tengo un buen trabajo, tengo unos buenos ingresos. Mentira. Toda buena dádiva, todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Todo lo bueno proviene de Dios. Es así como son las cosas. Cuando entiendo esto, entonces me empiezo a conformar en un corazón agradecido en Dios. Y la primicia de la gratitud es siempre y será a Dios. Cuando Pablo dijo: doy gracias a Dios, la traducción literal de esta frase es: siento gratitud para con Dios. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo puedo decir gracias, pero realmente no estoy agradecido por lo que hicieron, ¿no? El otro día platicaba con alguien y me daba cuenta que su corte de cabello estaba un poco, una patilla más abajo que otra, y un poco disparejo, para acabar pronto. Y digo: ¿y qué le dijiste al que te cortó el cabello? No, le dije: no, pues gracias, nos vemos. Le dijo gracias, pero no había gratitud en él. Oye, me dejaste como mocho, ¿no? Es una gran diferencia garrafal entre decir gracias, entre dar las gracias, entre realmente sentir gratitud en el corazón. Pero antes de seguir avanzando en este tema de la gratitud, quiero que veamos dónde es que estaba Pablo situado, redactando o escribiendo más bien esta carta para Timoteo. Pablo estaba en una mazmorra romana, en un calabozo, probablemente con cepos en los pies y grilletes en sus manos. Estaba encarcelado. ¿Usted sabe lo que es ser encarcelado? Si alguien ha visitado la cárcel o ha estado encarcelado, usted sabe más o menos qué, pero no se compara en nada las de hoy en día con las que estaban antes. Y este hombre, en medio de su cárcel, lo trataban como un criminal. De seguro el verdugo se burlaba de él diciéndole: Pablo, te quedan pocos días, pronto te cortan la cabeza. Pablo, ya vas a morir. Pablo, en lugar de sentir enojo, rabia para con Dios, Pablo sacó de su corazón diciendo: Timoteo, siento gratitud para con Dios. Estoy agradecido con Dios. Y algunos de nosotros, si vemos y analizamos la vida de Pablo, pudiera haber sentido frío, hambre, dolores de cuerpo, pero lo que sentía más era la gratitud. Pero ¿qué pasaría con nosotros si ustedes y yo viviéramos lo que por un momento vivió el apóstol Pablo? Encarcelados. Podríamos sentir tristeza, enojo, porque bueno, Pablo fue puesto en cárcel por hacer lo que le mandó a hacer el maestro: predicar el evangelio de Jesucristo, y lo puso en la cárcel, lo pusieron en la cárcel. Amargura, frustración. Y te quiero hacer, y quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿qué sientes tú cuando vives lo que crees que no deberías de vivir? Cuando vemos nuestra vida, y vamos a ser honestos por un momento con nosotros mismos, ¿qué ha pasado por tu mente y la mía cuando llevamos una vida de servicio con excelencia? Llegamos a tiempo cuando se nos llama a la iglesia, llegamos a tiempo para servir, ponemos nuestro esfuerzo con excelencia, y de pronto nada sale como nosotros quisiéramos. ¿Cuáles han sido nuestros sentimientos? ¿Cuáles han sido nuestros pensamientos? Nos hemos enojado con Dios. ¿Por qué, Dios, vivo esto? ¿Por qué me está pasando esto? O en lugar de todo esto, decir: siento gratitud. Y si no se ha sentido esta gratitud en algunas circunstancias en tu vida, hay algo que debemos aclarar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18.
Te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Si no tienes esta traducción, la puedes ver aquí en tu pantalla. Cuando estés listo, dime un amén. Y dice la palabra de Dios. Leámoslo juntos. Sean agradecidos. ¿En qué? Pues esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Dile al que tienes a un lado: para ti y para mí. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús. Esta carta no la estaba escribiendo más que el mismo Pablo. Bueno, el Espíritu Santo hablando a la vida de la iglesia a través del apóstol Pablo. Y este hombre realmente sentía esta gratitud para con Dios y estaba animando a la iglesia a que sintieran gratitud en toda circunstancia, porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo severamente perseguida, tratada con rudeza. Se burlaban de los cristianos al matarlos, se mofaban de ellos. Pero el apóstol Pablo, en lugar de decirles: no, enójense poquito, pero bueno, ya que se les... No, en toda circunstancia sean agradecidos con Dios. Les estaba hablando y nos habla el Señor ahora. Esta condición del corazón no es una sugerencia que proviene de Pablo. Pues yo les sugiero que sean agradecidos. Hay como ustedes vean, según les haya ido en la vida, pues es como van a ser agradecidos. Pero el apóstol Pablo nos habla en el Espíritu Santo y dice: en toda circunstancia. ¿Por qué? Si lo puedes poner otra vez en la pantalla, por favor. Dice la palabra de Dios: sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad. No me la pusieron en la pantalla, están ahí atrás mis hermanos de media. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Habla, Señor, a tu pueblo, que tus hijos escuchan. Ahí está. 5:18, perdóname, me atrasé. Ahora sí, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios. No me lo quites de ahí, por favor. Mira lo que me está diciendo el Señor. El hecho de que tú y yo como iglesia, como hijos del Señor, seamos agradecidos delante del Padre, no es algo que proviene del apóstol Pablo, que le está mandando a la iglesia. Quiere decir que un corazón de gratitud o agradecido es parte de la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. O sea, en otras palabras, si no soy agradecido, ¿estaré fuera de la voluntad de Dios? Sí. Si no hay gratitud en mi corazón, ¿estaré fuera de la voluntad de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que su pueblo, sus hijos, en toda circunstancia, diga conmigo, toda circunstancia, seamos agradecidos para con Dios. ¿Para quiénes? Los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿A alguien aquí se le ha puesto el sello del Espíritu Santo, que es propiedad del Señor? A todos nosotros. Al que cree que en Jesucristo, al que lo confiesa como Señor y Salvador, ha sido sellado por su Espíritu. Entonces, a esos que somos pertenecientes al reino de los cielos, debe haber un corazón de gratitud. Y te voy a decir algo. La palabra de Dios nos dice, ya lo mencioné con anticipación: toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios, pero no es ley que en ciertas ocasiones el mal toque a nuestra puerta, la dificultad nos visite, tristeza, escasez, enfermedad, agonía, persecución, etcétera, etcétera, etcétera. No es ley que no nos visite, al contrario. Dice la palabra del Señor, una de las acertaciones que hizo el Señor Jesucristo es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué pasó? Yo he vencido al mundo. Ajá. Pero ¿qué me está enseñando la palabra de Dios? En ocasiones lo malo nos nubla la vista para no ver todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros, y nos coloca en una posición de ingratitud. Un corazón ingrato ve todo lo malo que le pasa. Hoy se me ponchó la llanta, hoy me salió bien cara la luz. ¿Cuántos gritamos cuando nos llegó el recibo?
A que no llegaba y no salía en la aplicación y de repente nos dieron el... Ya si quieres quitar en la pantalla, gracias. Ay, es que está bien caro el súper. Ay, es que las colegiaturas, los cuadernos, los forros, todo. Y empezamos a ver todo lo malo lo que nos pasa. O no solamente eso, vemos todo lo que no poseemos y anhelamos tener. ¿Y qué pasa con nosotros? Lejos de ser agradecidos, somos desagradecidos, somos ingratos para con Dios, porque empezamos a ver todo lo malo. Pero cuando comenzamos a agradecerle a Dios, aún estando como en la condición de Pablo, bueno, todo lo malo queda en segundo término y empieza hasta un momento de adoración. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? ¿Qué pasó antes de que temblara la cárcel y se abrieran las puertas? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿No estaban cantando al Señor? Había un corazón que adoraba al Señor, que estaba agradecido con Dios en todas las cosas. Cuando se trata de la gratitud, muchos de nosotros podemos fallar o podemos caer errados en esta ocasión, por lo mismo que solo tenemos la mira en todo lo malo. Pero la palabra de Dios nos está invitando. Dile al hermano que tienes a un lado: sea agradecido. Y regrésasela y dile: tú también. De paso, seamos agradecidos. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Salmo 104. Entrad ¿por dónde? Gracias. Entrad por sus puertas con... ya más o menos. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Mira lo que estaba pasando. El apóstol Pablo estaba diciendo: doy gracias a Dios, y estaba dando una respuesta inmediatamente de la manifestación de su gratitud al Señor. Versículo 3 de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Doy gracias a Dios, al que sirvo o al cual sirvo desde mis antepasados con una limpia conciencia, o con conciencia limpia. La respuesta a la acción de gracias. La acción es un sustantivo, no es un adjetivo. La acción, pues, es como dice el nombre, es una acción. Activarse. La acción de gracias es el reconocimiento, la adoración, la exaltación a Dios. Y Pablo demuestra su acción de gracias en servicio. Dice el Pablo, al cual subraye si tiene su Biblia y le gusta estudiarla: sirvo, subráyela. Y subraye también donde dice con limpia conciencia. Esta es la acción de gracias que todo hijo de Dios debemos tener. Y miren lo que significa la palabra servir. Servir en el original significa ponerse en sumisión a. Obviamente ponerse en servicio, rendir culto, pero también significa adorar. Diga conmigo: adorar. Eso significa, en otras palabras, dijo Pablo: al Dios al cual adoro desde mis antepasados, al Dios al cual estoy sujeto desde mis antepasados, al Dios al cual me he sometido desde mis antepasados. Y entiéndase por adorar, no está limitado únicamente a la expresión de labios en adoración. Cuando cantamos santo, no se limita ahí, pero puede considerarse como el reconocimiento a Dios de sus atributos, de su poder, de su naturaleza divina, y se hace mediante el derramamiento del corazón. ¿Se recuerdan de aquella mujer que traía un frasco de alabastro? Su corazón adoraba a Dios. Su acción de gracias hizo romper el frasco de alabastro y se tradujo más que en palabras, ¿en qué? En hechos, en acciones. Entonces la palabra me está enseñando esto. La adoración a Dios se derrama en alabanza y acción de gracias al Señor, o bien mediante las acciones que al ejecutarse dan el reconocimiento, la adoración, la exaltación al Dios vivo y al Dios de verdad. Vamos a ver este ejemplo.
los muchachos, los integrantes del grupo de alabanza. Ellos adoran a Dios en este lugar, exaltan el nombre del Señor. Usted y yo no sabemos el corazón que ellos tienen al estar aquí arriba, pero el Espíritu Santo sí. Y ellos adoran al Señor. Pregunta: ¿usted cree que es la misma adoración que hace un hermano ujier que le recibe en la puerta, que amablemente le dice: hermano, por favor, no se puede estacionar así, podía ponerse de reversa, hermano, bienvenido a su casa? ¿Usted cree que será la misma adoración lo que hacen aquí y los que hacen allá afuera? Sí. ¿Por qué? Porque mediante las acciones que están haciendo, están presentando adoración y gloria al Señor en todas las cosas con sus acciones. Pablo dijo: ya sea que bebamos, y no entiéndase por ponerse borracho, hermano, por favor, o comamos, o cualquier otra cosa que hagamos, dice la palabra de Dios, hagamos todo, ¿para qué? Para nuestro honor, para nuestro reconocimiento. Hagamos todo para la gloria de Dios. Y presentemos cómo era la clase del servicio. ¿Desde cuándo servía Pablo a Dios? ¿No dice desde sus antepasados? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es posible si ni siquiera había sido engendrado? No había nacido. ¿Cómo es posible que esté sirviendo? La traducción o lo que dice de antepasados es progenitores. Es decir, que sus antepasados tenían un antecedente de servicio, entiéndase, sumisión a Dios, adoración a Dios, rendirse por completo a Dios. Quizás sus abuelos eran servidores de Dios vivo. Quizás sus padres, no quizás, lo eran, dice la palabra de Dios. Sus padres eran adoradores del Señor. Por eso Él dice: desde mis antepasados. ¿Qué dio como resultado? Abuelos que sirven al Señor, padres que sirven al Señor. ¿No dio como resultado un Pablo que servía al Señor con todo su corazón? ¿Anhelas que tus hijos sirvan? ¿Anhelas que tus generaciones sean generaciones de servicio? Seamos generadores de ambientes de servicio en nuestros hogares. Una vez vino una hermana, hace tiempo ya. Oye, Samuelito, ¿por qué no le dices a sutanita que sirva? Mira, te puede apoyar, te puede. Es que no los invitan y ellos no quieren servir. Pregúnteme si la persona que me invitó a hacer eso con sus hijos servía en la casa de Dios. No esperes que tus hijos hagan lo que tú no haces. Sópatelas, el pastor comió gallo hoy. En casa de Pablo había un ambiente de servicio. Estaban acostumbrados al servir al Dios vivo. Y sí, cuando era Saulo servía a Dios con toda su convicción, erróneamente porque perseguía y mataba a los cristianos, pero en su devoción: Señor, así te sirvo. Fue hasta que se presentó Jesucristo delante de él y le dijo: Pablo, Pablo, dura cosa te es dar contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ahora sí vas a adorar al Dios vivo. Le cambió la mente y ahora sí Pablo se alineó al servicio correcto delante del Señor. Tenía el ejemplo, y leímos en esta misma porción de la escritura donde dice de la vida de Timoteo. Si usted quiere aprender del llamado de Timoteo, tal parece que lo llamaron desde los 20 años, 22 años. En Hechos 16 Pablo menciona o relata la historia que el apóstol Pablo vio la fe de su abuela Loida, como dice en 1 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, perdón. La fe de su abuela Loida, la fe de su madre Eunice y muy seguramente la fe que estaba en él. Sí, es cierto, la fe no se hereda. No se va a heredar la fe. ¿Quién es el único que puede dar fe? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que puede enseñarnos a amar el servicio? El Señor Jesucristo. Pero cuando yo presento en mi hogar, con los míos, con los que yo ministro, discipulo en el grupo de vida, con los que yo enseño que es una vida de rendición agradecida a Dios en servicio, ¿qué cree que está generando? Una plataforma para los que no lo hacen lleguen a hacerlo. Y le quiero poner un ejemplo. Una vez que hicimos limpieza aquí en la iglesia, convocamos para hacer limpieza aquí en la iglesia,
platicábamos mi esposa y yo en casa y vamos a prepararnos porque vamos a ir a la iglesia, vamos a barrer, vamos a trapear. Mi hija escuchó en esa ocasión, escuchó que veníamos a hacer eso. Y para ese entonces a mi hija le habíamos regalado una escobita de juguete, un trapeador y una tina. Lo quiso comprar. Y no va a creer que mi hija estaba en la puerta con su escoba, su trapeador y su tina. Me dice: papi, vámonos a la iglesia a limpiar. Para ella era un juego, es un juego para ella. Pero en su corazón y en su mente se está imprimiendo que sus padres, sus abuelos, sus tíos sirven al Dios vivo. Para ella va a ser natural servir a Dios y va a ser antinatural no servir al Dios vivo. Cuando yo presento este ambiente de servicio a Dios, no es una aseguranza, déjame te digo, pero cuando el Señor me enseña esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién más, toda tu casa. Él está interesado no solo en el padre de familia o en la madre de familia, está interesado en la casa, que haya salvación. Un aplauso al Señor. Está interesado en esto. Pastor, pero no lo he visto. Llevo muchos años en el servicio a Dios y no lo he visto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Te pongo un ejemplo práctico. Este ciervito que ves al frente era la oveja negra de la familia. De los 4 son 3 mujeres y yo soy el único hombre, para acabarle el menor. Era la oveja negra. El que una vez mi papá me confesó y me dijo: no, yo creí que no lo ibas a hacer en la carrera, hijo, pensé que ibas a saltar. El que no seguía los lineamientos y estatutos de Dios, pero estaba programado en la fecha y en el calendario de Dios que a mis 18 años el Señor me encontraría en condición de pecado, y me hizo entender lo pecador que era, y hasta la fecha sigue trabajando en mi vida. Entiendo 1 Corintios, porque por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Iglesia, por su gracia tú como hijo de Dios eres lo que eres. Pero pastor, no ha avanzado mucho. Espera, camina tomado de la mano de Dios, sea agradecido con Dios, sírvele, y vas a ver que tu gracia no va a ser en vano para con tu vida. Y luego, para acabarla, Pablo muestra el corazón que debemos tener los que servimos a Dios. Todos los que adoramos a Dios, entiéndase por servir: adorar, someterse a Dios, someterse a su palabra, adorar con cánticos, adorar con su vida. ¿Cómo hacía el servicio Pablo desde sus antepasados? Puedes poner 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, por favor. Vamos a leerlo nuevamente. A Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre. Y luego dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Cómo sirve Pablo? Diga conmigo: limpia conciencia. Ahí es donde se va a poner tétrica la cosa, hermano. ¿Qué es la conciencia? Si usted es de los 90s o todavía más abajo, 80s, 70s, no levante la mano para que nadie se avergüence. Pero llegó a ver algunas caricaturas de un cochinito que decía al final: eso es todo, amigos. La conciencia es parecido a los monitos que salían a los lados cuando Bugs Bunny o Elmer o Sam Bigotes iba a hacer algo. La conciencia es lo que Dios ha depositado en el hombre para identificar mediante la moral de Dios lo moralmente correcto y lo inmoralmente incorrecto. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo es una conciencia limpia? Una conciencia limpia es aquella que tiene esta libertad en su espíritu, que proviene de saber que está bien con Dios. Vamos a verlo de esta manera.
Vamos a ser honestos con nosotros mismos. No tiene que responder sí, no, ni amén, pero hágalo en su mente. ¿Quién de nosotros, cuando ofendemos a Dios, ofender a Dios es a través del pecado, errar en el blanco? Y cometió un pecado, no sé, se emborrachó, adulteró, fornicó, maldijo, chismoleó, levantó contienda. Nada más había algunos que están escondiendo más y más cada vez. Y resulta que lo hizo el sábado, por así decirlo, y llega el domingo. ¿Quién con esa condición llega y dice: me voy a sentar hasta el frente? Y nos sentamos hasta atrás. No se levante, hermano, está bien ahí. No se crean. No se crean. No nos queremos sentar hasta el frente porque me da pena con Dios. Esa es la conciencia que te está diciendo: Samuelito, ayer le pitaste 7 veces al que se te atravesó. Samuelito, ayer levantaste contienda y chisme y me empieza a amonestar, tarjeta amarilla. Samuelito, ayer se te salió una palabrota. Sí, es cierto. ¿Cuál es la limpia conciencia? La que el Espíritu Santo le habla: pecaste. Perdóname, Señor, vengo delante de ti. Cometí pecado. Límpiame de mis culpas. ¿Qué hizo el Señor? Me limpió. Me limpió. Lo que quiere decir que, Pablo servía fielmente a Dios, no ofendía y se esforzaba al máximo por no ofender a Dios. De hecho, él decía: abofeteo mi cuerpo. O sea, no literalmente, sino le decía a su carne que el que ganaba o el dominaba en su vida era el Espíritu de Dios. Lo hago porque yo sé lo que va a suceder si dejo ganar a la carne. Y Pablo podía decir: sirvo con una limpia conciencia. A todos los que somos siervos de Dios y adoramos, a toda la iglesia que estamos aquí, hay un problema muy grande que Pablo llama o denomina como la conciencia cauterizada. ¿Sabe cuál es esa? No conozco mucho el tema de medicina ni de veterinaria, para acabar pronto, pero tengo entendido, corríjame si estoy mal, que a un caballo cuando lo erran o lo hierran, antes lo hacían calentaban el fierro y lo imprimían en su costado. Ahora lo hacen con nitrógeno, supuestamente ya no duele. Pero ¿qué pasa con esa parte de la piel del animal? Se cauteriza. Y se dice o se sabe que el animal pierde cierta sensibilidad al tacto en esa zona. Digo, un caballo, si usted ha notado que cuando se le pone una mosca en el lomo, empieza a mover la piel, es muy sensible el animal. En esa parte perdió sensibilidad. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Volvamos con la conciencia. Samuelito, ayer viste pornografía, pero fue poquita, no pasa nada. Como quiera voy a ir a servir, lavar mis culpas. Y me pongo de ejemplo para no ofender a nadie. Samuelito, ayer le lanzaste una maldición a tu mujer. Ay, pero ya se acostumbró, hombre, no pasa nada, voy a ir a predicar así mero. Samuelito, estás siendo un chismoso de lo peor, te hierve la sangre por hablar el chisme. No pasa nada, si Pati Chapoy lo hace, que yo no. Como quiera otros lo hacen, ahí están sirviendo. ¿Qué está pasando? Conciencia cauterizada. Algo está mal en mí y no sabe cuántos. Y déjame decirle, yo no soy quien para decir quién lo hace y quién no. El único que lo sabe es el Espíritu Santo.
Y usted puede decir: ay, qué bueno que el pastor no sabe. No, qué miedo que el Espíritu Santo sepa que está cauterizada mi alma. Porque qué importa que se esconda de uno, de quien quiera, pero del Espíritu Santo. ¿A dónde iré de tu presencia, oh Señor? Si me remontara al monte más alto, ¿dónde está? Ahí está. Como iglesia de Jesucristo debemos, si llegamos a fallar, por eso Pablo pidió por misericordia para Timoteo, si llegamos a fallar en el camino de la fe, debemos de ir donde el que perdona todas nuestras iniquidades. Y tu conciencia te está diciendo: pero es que ayer viste pornografía, pero adulteraste con tus ojos, ayer hiciste ciertas aberraciones. ¿Qué te está diciendo el Espíritu del Señor? No te está encarando para hundirte en la miseria, te está diciendo: corre con tu Redentor, que te recibe cuando vas con un corazón arrepentido. Eso es una conciencia limpia, que el Espíritu le habla y dice: voy donde mi Dios, voy donde mi Señor. Pero qué triste que estemos viviendo con la conciencia cauterizada. Si usted o yo pecamos, fallamos delante de Dios, la Escritura declara: si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Pero esto no es para que todos los días nuestra conciencia nos esté sacando tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. No, es para que le hagamos caso. Y le voy a poner este ejemplo, así yo lo puedo entender. Hace poquito estábamos fuera de la ciudad, mi familia y yo, y estando en la carretera, me prende, le llaman testigos a los focos de los tableros de los carros, testigos creo. Prendió el testigo de mantenimiento requerido. Me decía la camioneta: haga el mantenimiento ahora mismo. Dije: órale, pues está urgida la camioneta, pobrecita, ¿no? Y me prendió el testigo. Y dije: no, pues estoy bien lejos de casa, hacerlo aquí me va a salir muy caro. Dije: no, llegando a casa lo hago. En el volante le puse cancelar, le piqué para que no saliera más ese anuncio. Pero ¿qué cree? Ese testigo aún estaba ahí y me estaba alertando. ¿Qué pasa si no le hago caso y lo dejo y lo dejo y lo dejo y lo dejo? Tarde o temprano ese motor o esa transmisión o lo que sea va a tronar, se va a desvielar, X o Y. Vámonos a la vida en la fe. El testigo es la conciencia que te dice: fallaste, lo hiciste mal, pecaste delante de Dios. Tenemos dos opciones. La primera y la más recomendada: una vez que la conciencia te ha llamado, ve donde tu Señor y tu Salvador y confiesa tu pecado, porque Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarlo. O lo otro, que no es tan recomendado, es que puedes apagar ese testigo de tu conciencia, pero tarde o temprano te vas a encontrar a lo que yo denomino una fe desvielada, una fe cauterizada. Y por último, uno de los ejemplos que nos pone el apóstol Pablo. Ya vimos el amor hacia los hijos y el deseo para con los hijos, la gratitud y el servicio con un corazón puro delante de Dios. Y por último, lo que vamos a ver esta semana es la oración. La oración es una parte fundamental de la vida del cristiano. Jesucristo nos lo enseñó. Él se apartaba para orar de tiempo en tiempo, o más bien todos los días, con su Padre. Se apartaba a solas para estar con Él. Y la Escritura en diversas ocasiones nos dice: orad sin cesar, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Otra nos dice: orad los unos por los otros. Nos da esta constante recomendación. Y presta atención a la vida de Pablo. ¿Dónde estaba orando Pablo? ¿En un todo incluido en Riviera Maya? ¿En la isla del Padre? No, estaba orando en la cárcel, estaba en el calabozo. Y pensemos en nuestra vida por un momento. Pablo, la clase de oración que estaba haciendo no era una oración
personal o ensimismada en Pablo. Dice Pablo: bueno, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de que en mis oraciones me acuerdo de ti noche y día. O sea, Pablo era una persona de oración. Le llegó la calamidad, le llegó la tristeza, le llegó la cárcel. ¿Y qué se convirtió Pablo? ¿En un gruñón contra Dios que se quejó contra Dios? ¿O en un hombre de oración? Hombre de oración. Se convirtió en el hermano quejas porque no le pasa nada a lo que él quiere que le. Se convirtió en un hermano de oración. No, me recuerda la canción del alfarero: tú el alfarero y yo el barro soy. Dice la canción: un día orando le dije a mi Señor, ¿qué le dije? ¿Alguien se lo sabe? Tú el alfarero y yo el barro soy. Luego moldea mi vida a tu parecer, ¿no? Y le contesta a Dios. ¿Qué le dice Dios? Bueno, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Porque a veces nos pasa, ¿no? Que estamos en esa aparente cárcel como lo vivió el apóstol Pablo, y en lugar de orar estamos como niños en Walmart porque no nos compraron lo que nosotros queríamos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero ¿qué me enseña la Escritura? Pablo, en vez de estar tomando el tiempo para una oración para su vida, ¿por quién está orando? ¿No está orando por Timoteo? ¿No está orando por otro? ¿A qué me enseña la Escritura? ¿O a qué nos está llamando la Escritura? Bueno, que nuestras oraciones ya no sean personales o ensimismadas en nosotros mismos. Porque la Escritura, a veces se nos olvida la parte de la Escritura que dice: orad los unos por los otros, por todos los santos. Pregúntate a ti, respóndete a ti: ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu hermano en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos a un lado nuestra necesidad para poner la necesidad por otro delante del trono de la gracia de Dios? Ay, Señor, ha pasado un poco de tiempo. Bueno, nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para ponernos a orar por otros. Y te digo algo: hay una promesa de parte de Dios que dice que Dios declaró: bendeciré ¿a quién? Al que te bendijere. O sea, cuando yo me dedico mi tiempo para orar por mi hermana, haciendo a un lado mi necesidad: Señor, bendice a mi hermana, Señor, bendice su negocio, lo que ella haga, Señor, ha tenido pocas ventas, pero en el nombre de Jesús sea tu reino abriendo las puertas, Padre Celestial. Y dejo a un lado mi necesidad. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo conmigo mismo? No me estoy bendiciendo a mí. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios está activa en ella: bendeciré a todo aquel que te bendijere. Pablo dejó de un lado su cárcel, sus cepos, dejó de ver sus grilletes en sus manos y empezó a orar: Señor, gracia, misericordia y paz para tu hijo Timoteo. Pero pastor, mi necesidad es mucho más grande que la de mi hermano. ¿Usted no cree que era más grande la necesidad de Pablo que la de Timoteo? ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Dónde estaba Timoteo? Estaba libre. Estaba predicando el evangelio. Me imagino a Pablo: gracias, Señor, porque Timoteo está en libertad y él puede continuar con la extensión del evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque me has sustentado aquí en la cárcel. Estoy aquí contigo, Señor, pero tú estarás sobrando en la vida de Timoteo. Padre, dejamos a un lado nuestras necesidades y empecemos a orar por aquel que está necesitado. Le preguntaba a los hermanos en la mañana: ¿a quién no le ha pasado? Esta semana vamos a hacer un ejercicio mental. Esta semana, ¿alguien se acordó de alguno de los hermanos? De que le pasó por la mente el hermano X o Y. A mí sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo cuando su hermano visitó su mente por ahí? Pues quién sabe. No, pues que Dios lo bendiga. Hay que orar. Por algo nos los pone Dios. Por algo Dios nos hace que recordemos. Pablo dijo: doy gracias a Dios que en mis oraciones me acuerdo de ti. ¿Por qué? Porque tengo oportunidad de hacer a un lado lo que yo quiero, lo que yo soy, mi necesidad, para orar por ti.
nos lo enseñó Jesucristo. ¿Se acuerda cuando estaban en el Gólgota? Que estaban los tres crucificados, Cristo en medio, dos ladrones a un lado. Uno le decía: si eres el Hijo de Dios, manda que tus ángeles desciendan y sálvate a ti mismo y sálvanos. Pregunta, ¿lo podía hacer Jesús o no? Cuando le mochó la oreja al soldado, Pedro, perdón, Jesús le dijo: Pedro, no es así. O sea, si yo quiero, le puedo pedir al Señor que mande legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles, y nos rescate, pero no es así. Y luego el otro, el que estaba a un lado, le dice: oye, tú y yo merecemos estar aquí, pero aquí tenemos un hombre limpio y sin culpa. Y le dice: Señor, cuando estés en tu paraíso, acuérdate de mí. Imagínate Cristo: no, espérate, o sea, ¿no ves que estoy todo crucificado y quieres que me acuerde de ti? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hizo a un lado sus padecimientos, sus aflicciones, por suplir la necesidad de otro. ¿Qué te dice Dios y qué me dice Dios a mí hoy en esta mañana? Otro ejemplo que tenemos, o un modelo a seguir, es un modelo de oración no egoísta, sino un modelo de oración por nuestros hermanos. Eso es algo hermoso, porque hacemos cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas. Dice la palabra: estad siempre gozosos, orad siempre. Dice: estad siempre alegres, porque esta es la voluntad de nuestro Padre. Efesios capítulo 6 versículo 18. Ya estoy por terminar. Cuando esté listo, dígame un amén. Permítame. Dice la palabra de Dios: orad, ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. No está hablando de los monos de yeso, está hablando de los santos que han sido santificados por la sangre de Jesucristo. Entiéndase, por usted y por mí. ¿Qué me dice la Escritura? Bueno, me está animando a que oremos los unos por los otros. Hace días, mientras estaba en McAllen, estaba escuchando un predicador y estaba compartiendo su testimonio, ¿no? Ellos han instaurado 80 iglesias alrededor del mundo, y estaba predicando, y dentro de ello comienza a compartir su testimonio, y empieza a decir en palabras, traducción al español, empieza a decir: bueno, no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero mi esposa, esta es la tercera ocasión que está batallando con el cáncer. ¿Cómo? Mi esposa está batallando con el cáncer. Lo había vencido una vez, volvió. Lo había vencido otra vez, volvió. Cualquiera pensaría que si es un siervo de Dios, que si le sirve al Señor, que si hace lo que todo que se supone que debemos hacer, nos va a ir de color de rosa. Si usted le evangelizaron que venir a Cristo es arreglar los problemas, discúlpeme si le dijeron mentiras. El problema que se arregla al venir a Cristo es la salvación del pecador, y no hay mayor problema que ese que sea reparado por nuestro Cristo Jesús. Yo me quedé pensando: si fuera yo, Señor, ¿cómo te respondería? Sí, yo no estaría, quizás yo ni habría venido a predicar. Eres de Massachusetts, yo no habría venido a predicar, estaría con mi esposa. Pero este hombre se despojó. ¿Para qué ejemplo me estás dando, Señor? Porque la vida cristiana se trata de abnegaciones por buscar el bien de otro. ¿Qué no lo hizo así Jesucristo? Y haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no tomó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Por qué? Por bendición tuya y mía.
pastor decía, ¿se acuerda cuando usted llegó a Cristo? Su oración era: Señor, úsame, envíame a mí, yo voy a ir. Señor, yo quiero ser testigo. Y dice, pero ¿sabe cuál es la enfermedad que hay hoy en día en los cristianos? Que conforme pasa el tiempo, las cosas se vuelven de un giro de U, y ahora todo se vuelve en torno a uno. Se olvida de la necesidad del desvalido, se olvida de quien está sin Cristo, se olvida de la necesidad del hermano, y se vuelve una oración para mí, para mí, para mí. Pablo, a través de la escritura, me enseña el corazón de un creyente. ¿Cómo es? El que ora por la necesidad de otros, haciendo a un lado la propia. Y créeme que hay una grande bendición cuando lo hacemos. El otro día nos pasó, estábamos, mi esposa y yo recién llegamos a casa, y oye, fíjate que me enteré de que Sutanito estaba enfermo. Yo llegué a casa cansado, fatigado, le voy a decir qué es lo que a mí me gusta hacer cuando estoy bien cansado y llego a mi casa. Gracias a Dios tenemos un sillón en L, y a mí me gusta ponerme en la esquina, quitarme los zapatos y estirar los pies, y hay que reposar un rato. Y me urgía bajarme porque quería acostarme, andaba muy cansado. Le digo, vamos a orar por él, háblale, vamos a llamarle. Tomamos un tiempo ahí, platicamos un rato. No, hombre, échale ganas, mira, el Señor es bueno, es misericordioso, vamos a darle con todo, vamos a seguir orando por ti en el nombre de Jesús. Y si me llega a olvidar, le pido, Señor, recuérdame, Padre, porque no se trata de mí solamente, y estoy bendiciendo mi vida al estar orando por otro. ¿No me cree? Job 42. ¿Se recuerda de los amigos de Job? Todos le echaron en cara a Job lo que hizo. No, de seguro tú eres un pecador, de seguro hiciste mal, de seguro esto, de seguro lo otro. Pero ¿qué pasó en Job 42? El Señor le dice que ore por sus amigos. Y dice la palabra de Dios: y después de que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le restituyó 7 veces todo lo que el enemigo le había robado. Y a lo mejor no aplaude después de esto, pero muchas veces nosotros: Señor, restituye todo lo que el diablo me robó, lo declaro en el nombre de Jesús. Pero no somos para orar por la necesidad de nuestro amigo. ¿Para qué venía hoy? Hubiera faltado, ¿eh? Gloria a Dios que estamos aquí, porque el Señor está enseñando nuestras vidas, nos quiere bendecir. ¿Alguien alaba el nombre del Señor en esta mañana? Dígale: gracias, Señor, por lo que tú me estás hablando. Gracias, Cristo, por lo que me estás enseñando de tu escritura. No voy a decir, no, me gusta más el pastor Canosito. Quiero concluir con esto. Puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Están estos aspectos que analizamos hoy en esta porción de la escritura. Son diversos aspectos que vamos a analizar en estas 2 semanas. Le invito, no se pierda la próxima semana. Es la continuación de esta enseñanza, que no debemos dejar de pasar por alto. La primera es el amor hacia los hijos espirituales y carnales. ¿Qué anhelas para tus hijos? Quizás el Señor hoy nos está llamando a cambiar un poquito la clase de oración que estamos haciendo para con ellos. Quizás es un poquito diferente lo que debemos hacer. Y qué bendición, porque teniendo nuestros hijos, date cuenta contigo mismo, teniendo la gracia de Dios, su misericordia y su paz, mira cómo está tu vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sigo en la fe en el Señor Jesucristo. Y le preguntaba, si me permite decirlo, hermana Silvia, preguntaba en la mañana: ¿quiénes han padecido desesperación por mucho tiempo? La hermana Silvia y su esposo lo levantaron. Conocemos sus padecimientos y clamamos al Señor para que obre en donde debe de obrar el Señor. Y no lo digo para alabarlo a usted, sino para reconocer el nombre del Señor Jesucristo.
Pero aún eso, su vida se ha dedicado a evangelizar a otros, orar por otros, bendecir a otros a través de la palabra del evangelio. Y yo sé que su oración es esa, y el Señor no pasa desapercibido en ninguna oración. Cambiemos esa oración. Si tú atiendes a hombres y mujeres en adoración, en enseñanza, en una célula o grupo de vida, haz esta oración por ellos constantemente, o por tus hijos. Señor, dale de tu gracia. Yo a mi hijo Baruch y a mi hija Samantha no sé con exactitud qué es lo que Dios tenga para con ellos, pero yo creo que mi hijo Baruch va a ser un evangelista. ¿Sabe por qué? Porque es bien terco. Se le mete algo en la cabeza y no lo deja de hacer hasta que lo hace. Bueno, al igual que el papá, ¿verdad? Nada más que ya me controlé un poquito. Pero mi oración, Señor, dale la gracia para que desarrolle lo que tú has implantado en ese joven, en ese niño, Señor, y se pueda convertir en lo que tú le has llamado. Y ten misericordia de él, porque por seguro se va a equivocar en el camino, Señor, y que permanezca la paz contigo toda su vida de la fe. Otra de las cosas que el Señor nos enseña es cómo está tu gratitud para con Dios. Hagamos una revisión de nuestra gratitud para con Dios. Si nuestra vida se ha convertido en: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué Él sí y yo no? ¿Por qué vivo esto otra vez? ¿Por qué? O sea, en otras palabras, se ha convertido en quejas y reclamos ante Dios. Quizás somos un poquito más malagradecidos que agradecidos con Dios. Y recuerda su voluntad, que en todo seamos agradecidos. Cambiemos esto. ¿Cómo está nuestra vida de servicio a Dios? No lo digo para que se sienta mal, lo digo para que se sienta peor, no se crea. Pero en una ocasión comenté, no sé si se acuerdan, estamos haciendo una obra. Sí, caray, se apagó. Sí, ahí está, ya volvió. Estamos haciendo una obra en Chapultepec, en el ejido de Chapultepec, acá por Huachichi. Se está evangelizando, se está apoyando un pastor. Se rentó un espacio para que ahí se pusiera una carpa y se levantara una iglesia ahí. Y una ocasión en la iglesia nos donaron 200 y pico de despensas. Repartimos con varios pastores, porque ellos se dedican están en colonias de muy bajos recursos. Y nos acordamos del pastor Félix. Y una vez en la iglesia pregunté: queremos ir a repartir despensas para apoyar a los que están en necesidad, y orar por ellos y bendecir. Si a alguien le interesa, acérquese conmigo al final del culto. Fue hace como 2 meses, creo. ¿Sabe cuántos se acercaron? Nadie. Yo con el pastor Félix: pastor, aquí están las despensas, perdone. Nadie quiso acercarse, pero aquí estoy. ¿Cómo está nuestro servicio? Un corazón agradecido con Dios no necesita que lo inviten a servir. No necesita que el grupo de alabanza le diga: levanta tus manos, adora al Señor, dánzale al Rey. Un corazón agradecido lo hace porque sabe que desde esas puertas debe de entrar con acción de gracias al Señor. Salmo 100, versículo 1 dice: servid a Jehová con regocijo. Dele un aplauso al Señor. Y nos enseña la conciencia que debemos tener. ¿Cómo nos habla nuestra conciencia en el servicio? ¿Cómo nos habla cuando ejercemos nuestro llamado? Cuando subimos un altar.
cuando damos la bienvenida en la puerta, cuando estamos en las cámaras o en media, cuando estamos en la escuelita con los niños que son del reino de los cielos, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Nos está amonestando? O le dice, dale, está todo bien, estás bien con Dios, estás en la paz con Dios? Si tu conciencia por mucho tiempo te ha amonestado durante el ejercicio de tu ministerio, te recomiendo: retén tu servicio, ponte a cuentas con Dios, arréglate con Él y asegúrate de que no seas un practicante del pecado. Si tu conciencia está limpia delante del Rey, bendito sea el Señor Jesucristo, y aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Y por último, ¿cómo está nuestra oración? ¿Somos creyentes de oración? ¿O somos como los creyentes que habla Santiago? ¿Quieres que te diga cuáles son los creyentes que estoy hablando? Dice en Santiago, y habla acerca de creerle a Dios. ¿Le crees a Dios? Bien haces. Dice, pero hasta los demonios le creen a Dios y huyen. ¿Cómo está nuestra vida de oración? La conciencia es la que nos molesta en casos así específicos como esos. Y ni siquiera oré por los alimentos en esta semana. Y ni siquiera. Y te voy a poner ejemplos prácticos para corregir todas estas cosas en nuestra vida, empezando por la gratitud. En la mañana le decía a los hermanos, ¿cuántos se fueron para atrás con el recibo de luz? Todos los días me metía a la aplicación para ver si llegaba. Oye, no llegaba, hermano. Yo quería pagar y estaba asustado porque duré como 2 semanas con el mini split prendido, inverter pero prendido, y ahí nos dormíamos todos para no gastar de más. Y no llegaba, y que llegó Santo de Israel. Y el ingrato puede ser, mira lo que me llegó, que no el Señor quiere que me mantenga fresquecito. Pero mire la diferencia, note esto. Yo me empecé a practicar en la gratitud en muchas áreas de mi vida. Y llegué al cajero para pagar. Puse el número de mi contrato, acepto tarjeta, solamente saco mi tarjeta de débito, pongo el NIP, nada más cerré los ojos. Señor, se me va a ir todo esto, pero bueno, sale mi recibo de pago y de mi boca salió: gracias, Señor, porque hay para pagar, has suplido la necesidad. Pero lo hubiera podido usar en otra cosa, pero el Señor te lo dio para eso. ¿Quieres ser un hombre de servicio? Una mujer de adoración, de servicio a Dios. No esperes a que el pastor, un hermano te diga: ¿cómo ves? ¿Te gustaría servir? Pastor, ¿qué hace falta en la iglesia? ¿Qué necesita? ¿En qué puedo apoyar? ¿Cómo yo puedo ser útil para el reino de Dios? Pero asegúrese de que su conciencia esté limpia y no caiga en el acomodo. No, la tengo bien sucia, por eso no pregunto, pastor. Bueno, hay algo que corregir. Y por último, propóngase orar todos los días. Y así como un físico-culturista no inició cargando 200 kilos en prensa, en pierna, inició con 25 quizás, inició después con 100, y así fue creciendo la suma. Empiece 10 minutos de calidad con Dios. Y si su conciencia le dice: no oraste, no la ignore, no le apague el testigo que le está prendiendo ahí. Hágale caso, porque para que no nos desvielemos en la fe. Y seamos constantes en la oración. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos habló hoy en esta mañana? ¿Hay alguien que sinceramente, hay alguien que se sintió incómodo con esta palabra? Gloria a Dios por la sinceridad. Gloria a Dios por gloria a Dios.
Yo me sentí incómodo. Yo me sentí incómodo porque la palabra primero me da golpes bien sabrosos a mí, para después entender y saber cómo los aplico. Después, iglesia, así le vamos a hacer, porque así la palabra nos lo enseña. Y si no se sintió incómodo, pues gloria a Dios, hermano. Qué bueno, bendito sea el Señor. Pero si se sintió incómodo y quiere arreglar las cosas o ponerse a cuentas con Dios, o se identificó con algunos casos de estos, bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie toda la iglesia y oremos al Señor? No cabe ninguna duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más. Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.